En el verano de 1996, antes de que el mundo conociera a los Teletubbies como un programa infantil, algo mucho más inquietante estaba ocurriendo tras las cámaras. La BBC había encargado a Anne Wood y Andrew Davenport crear un show innovador para los más pequeños. Querían algo diferente, algo que no solo captara la atención de los niños, sino que se metiera en sus mentes de una forma más profunda. Durante meses, el equipo de producción trabajó en lo que sería un proyecto experimental, inspirado en investigaciones psicológicas sobre la percepción infantil y la manipulación sensorial. Pero lo que nadie sabía era que este experimento despertaría algo que jamás debió ser perturbado. En un antiguo búnker, abandonado en las afueras de Winston, Inglaterra, se construyó el primer set de lo que sería conocido como Teletubbyland. A simple vista, parecía un lugar inofensivo. Colinas verdes, un cielo artificial y una casa subterránea con puertas redondeadas. Pero los trabajadores del set comenzaron a notar cosas extrañas desde el principio. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Los monitores captaban interferencias con sonidos distorsionados, como risas infantiles, ahogadas en un eco lejano. Algunos decían que al caer la noche se escuchaban pasos en el búnker, aunque todo el equipo ya había salido. Fue entonces cuando Anne Wood, en su obsesión por crear una experiencia inmersiva, decidió incluir una pieza que cambiaría todo: el bebé Sol. La idea era simple: una imagen cálida y familiar que representara inocencia. Pero en lugar de contratar un actor para filmar la secuencia, usaron una antigua cinta que encontraron entre los archivos del búnker. Nadie supo de dónde provenía aquella grabación ni a quién pertenecía el rostro del bebé que sonreía. Al proyectar la cinta por primera vez, las luces del búnker titilaron violentamente y uno de los camarógrafos se desmayó en el acto. Al despertar, murmuraba incoherencias sobre ojos en la oscuridad y voces que llaman desde abajo. Fue despedido ese mismo día. Pese a las advertencias, continuaron con la producción. Los trajes de los Teletubbies, diseñados para ser adorables, ocultaban un detalle macabro. Cada uno de ellos estaba inspirado en un caso real de desapariciones infantiles en el área. Tinky Winky, el morado, representaba a un niño de 6 años que desapareció en 1978. Dipsy, el verde, se basaba en el caso de un niño encontrado en un campo con la piel descolorida. La amarilla reflejaba a una niña perdida cuyo cuerpo jamás fue hallado. Y Po, la más pequeña, estaba ligada a una bebé que desapareció sin dejar rastro. Los actores que interpretaron a los Teletubbies no eran conscientes de este oscuro origen. Pero pronto comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Simon Shelton, quien interpretaba a Tinky Winky, aseguraba que al ponerse el traje, escuchaba una voz susurrando su nombre: Nicky Smedley. Soñaba con una figura encapuchada que la observaba desde la colina más alta del set. Durante las grabaciones, objetos se movían solos y las cámaras captaban figuras que no estaban allí. El episodio piloto jamás se transmitió al público. En él, los Teletubbies no jugaban ni reían. En cambio, permanecían quietos, mirando fijamente a la cámara durante largos minutos. El sonido del viento era reemplazado por un murmullo casi imperceptible, que, al ser analizado, reveló una frase escalofriante: «Déjalos salir». Un día, durante la grabación de un episodio que nunca vio la luz, el equipo decidió explorar los túneles inferiores del búnker. 4 miembros del equipo bajaron con linternas y cámaras. Solo uno regresó. El técnico que volvió no hablaba, no comía, no dormía. Solo repetía en voz baja:
El sol no se apaga. El sol no se apaga. La BBC, aterrorizada por lo ocurrido, clausuró el búnker y trasladó la producción a un campo abierto lejos de Whinstone. Los registros del búnker fueron sellados y las cintas originales del piloto quemadas. O al menos, eso creían. Porque hay quienes aseguran que en ciertas noches, si sintonizas la señal correcta en una vieja televisión de tubo, puedes ver el episodio perdido. Y si miras demasiado tiempo, es posible que escuches las risas. No las risas alegres que recuerdas de tu infancia. Oirás algo más. Algo hambriento. Y cuando el sol se ponga, ellos saldrán. Aquella noche, la oscuridad parecía más densa de lo normal. El aire estaba espeso, como si algo estuviera aguardando en las sombras. En la antigua base donde los Teletubbies habían sido creados, un grupo de curiosos había decidido investigar lo que la BBC había dejado atrás. En un rincón olvidado del campo, donde las colinas verdes daban paso a la maleza, encontraron una vieja cabaña. El viento arrastraba el eco de una risa lejana. La puerta de la cabaña crujió al abrirse. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor amargo, como de algo que había estado demasiado tiempo en la oscuridad. Los muebles estaban cubiertos por una capa gruesa de polvo, y las paredes, marcadas por extrañas manchas, parecían respirar. Pero lo más inquietante era la televisión apagada en la esquina. Sin ninguna razón aparente, la pantalla comenzó a titilar, hasta que se encendió con un ruido eléctrico que hizo saltar los pelos. En la pantalla no había imágenes alegres, como en los viejos tiempos. No había ninguna de las caras conocidas de los Teletubbies, solo una sombra que se movía lentamente. De repente, la risa. Una risa rota y distorsionada. No era la risa infantil que todos recordaban, sino una risa vacía, desolada, como si algo estuviera jugando con ellos. Al principio, nadie se atrevió a acercarse a la pantalla, pero los más valientes dieron un paso al frente, atraídos por la fascinación morbosa. Y entonces apareció algo más. Un rostro en el reflejo del cristal. No era humano, ni animal. Parecía una máscara rota, como si la piel misma hubiera sido arrancada. La boca, distorsionada en una sonrisa grotesca, se abrió lentamente, y una voz susurró: «No te detengas». En el exterior, algo cambió en el aire. Las colinas, que antes parecían ser solo un simple paisaje pintoresco, comenzaron a moverse. No era el viento ni el azar. Algo se desplazaba entre las sombras con un peso antinatural, como si la tierra misma estuviera empujada por una presencia invisible. Desde las entrañas de la tierra, una vibración retumbó, como un bajo profundo. La cabaña tembló. Los curiosos comenzaron a sentir una presión en sus pechos, como si algo pesado estuviera oprimiendo sus pulmones. Afuera, un sonido como de cascos resquebrajó la quietud. Era un sonido pesado, arrastrado, casi como si algo o alguien estuviera caminando sobre los cuerpos de aquellos que ya no estaban. A lo lejos, una figura se dibujó en el horizonte. La figura de un Teletubby. Pero no era como las que recordaban. Este era más alto, más delgado, y su cuerpo parecía no tener una forma definida. La silueta se movía de manera inhumana, arrastrándose sobre el suelo como si estuviera fuera de lugar en ese mismo mundo. Sin embargo, los ojos brillaban con una intensidad aberrante, como si toda la oscuridad hubiera sido concentrada allí. Estaban fijos, observando, analizando a los intrusos. De repente, el Teletubby levantó una mano, y la vibración en el aire aumentó. La cabaña comenzó a girar. No era un giro normal. Las paredes crujieron y se deformaron.
estirándose en formas imposibles, como si la realidad misma estuviera siendo retorcida por algo más grande. Los que estaban dentro se desplomaron, incapaces de mantenerse en pie, mientras sentían como si su propia carne estuviera siendo succionada hacia alguna parte insondable. El sonido de la risa se intensificó. Ya no era solo uno, eran varios. Como si los mismos Teletubbies estuvieran riendo al unísono, pero de una manera tan retorcida que la risa se convirtió en un chillido, una cacofonía infernal que perforaba los oídos. Y entonces, en el reflejo de la pantalla, las figuras de los Teletubbies empezaron a mover sus cuerpos de manera violenta. No eran los movimientos suaves y coreografiados que se veían en el programa. Cada uno se retorcía, como si estuviera luchando contra algo que lo poseía, algo que se agitaba dentro de su piel. Pero lo peor vino cuando, en el cristal roto de la pantalla, las sombras empezaron a reflejarse de manera distorsionada. Un Teletubby apareció tras otro, como si las sombras de las paredes estuvieran cobrando vida. Uno a uno comenzaron a acercarse, atravesando la pantalla y saliendo hacia la habitación. Cada uno de ellos dejó un rastro de oscuridad que se derramaba por el suelo, como si estuvieran arrastrando algo desde otro lugar. Un lugar donde las reglas de la naturaleza no existían. Los intrusos, paralizados, veían cómo las criaturas se acercaban, pero no podían moverse. El horror les había alcanzado, y los ojos de los Teletubbies brillaban con una luz antinatural. El sonido de su respiración se convirtió en un eco macabro en la sala. Finalmente, uno de ellos habló. La voz era suave al principio, un susurro, pero luego creció en intensidad. «Ven con nosotros». Los cuerpos de los testigos comenzaron a temblar violentamente. El aire a su alrededor parecía espeso, viscoso, y en el instante en que pensaron que todo había acabado, la realidad se rompió. Los Teletubbies ya no eran simples marionetas de colores. Eran sombras vivientes, arrastrándose sobre los suelos, con movimientos y risas que nunca debieron escucharse en un mundo humano. En el último instante antes de que la oscuridad lo engullera todo, uno de los testigos alcanzó a ver, a través de la grieta en la pared, la colina. Ya no estaba vacía. Allí, al final, había algo esperando. Algo que se deslizaba, imparable, hacia ellos. Pero luego, en un parpadeo, todo se detuvo. La grotesca figura de los Teletubbies se congeló en su lugar, sus ojos brillando con una intensidad que parecía devorar la luz misma. En ese breve y terrorífico segundo de quietud, los testigos se dieron cuenta de algo aún más perturbador. Los Teletubbies no estaban solos. A medida que la oscuridad comenzó a envolverlos, algo emergió de las colinas, deslizándose entre la maleza como una sombra que crecía con cada paso. Era una figura imponente, alta y de proporciones monstruosas, su cuerpo cubierto por una capa que reflejaba el vacío mismo. La figura se acercaba lentamente, pero sus pasos resonaban como un eco de pesadillas, un sonido hueco que parecía atravesar la carne y llegar al alma. El aire se volvió espeso, pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo por mantenerse consciente. Y entonces, cuando todo parecía estar en completo silencio, los Teletubbies volvieron a moverse. Pero no era un movimiento normal. Cada uno de ellos se agitaba, y sus cuerpos comenzaron a desintegrarse en formas líquidas, como si la carne estuviera sucumbiendo a un poder desconocido. El aire olía a algo podrido, a algo que ya no debía existir. La criatura que había emergido del horizonte se detuvo justo enfrente de ellos. Ahora, estaba tan cerca que podía verse con claridad. Una máscara rota. Su rostro, si es que aún podía considerarse uno, estaba marcado por grietas profundas.
como si hubiera sido destrozado y reconstruido varias veces, pero siempre con un vacío en sus ojos. Esos ojos, aquellos ojos, estaban llenos de desesperación, como si miraran desde el abismo mismo, buscando algo, alguien que jamás podría encontrar. Los Teletubbies, retorcidos y deformados, se acercaron a la figura con pasos pesados y erráticos, como si no fueran ellos mismos. Y fue entonces cuando la risa volvió. Esa risa que ya no parecía provenir de ellos, sino de algo mucho más oscuro. Algo que había estado esperando, acechando en las sombras, paciente, durante años. De repente, la figura levantó sus manos. Con un solo movimiento, el aire comenzó a distorsionarse, como si una capa invisible estuviera arrugándose sobre el mundo. Los objetos, las paredes, las colinas, todo comenzó a desmoronarse. En la pantalla de la televisión, los rostros deformados de los Teletubbies aparecieron, pero sus ojos ya no brillaban con colores vibrantes. Eran negros, huecos, vacíos. La pantalla se agrietó y el sonido de un llanto apagado llenó la habitación. El llanto creció hasta volverse insoportable. El suelo tembló bajo sus pies, como si algo terrible estuviera siendo liberado. Algo que había estado preso durante siglos. Y entonces, sin previo aviso, las paredes de la cabaña se disolvieron. El techo se desmoronó como si nunca hubiera existido. La figura de la máscara rota avanzó un paso más, y los Teletubbies, ahora despojados de cualquier forma humana, se desintegraron por completo, dejando atrás solo una neblina oscura que se esparció por el aire. Aquello que había sido creado para entretener a los niños no era más que un contenedor, una prisión para algo mucho más antiguo y maligno. El caos era absoluto. Las figuras que alguna vez habían sido coloridas y amigables, ahora estaban atrapadas en una dimensión donde las leyes de la realidad se retorcían. No había escape. Los intrusos, aterrados, intentaron huir, pero sus cuerpos ya no respondían. El espacio mismo parecía comerse sus movimientos, arrastrándolos hacia un abismo que no comprendían. La criatura de la máscara rota observaba todo desde la oscuridad, mientras las risas de los Teletubbies se mezclaban con el sonido de algo mucho más grande. Algo que había estado esperando el momento para salir. Los ojos vacíos de la figura reflejaban todo lo que sucedía, como un espejo de pesadilla. Y entonces, una voz emergió, profunda, retumbante, como un susurro en la mente. El ciclo nunca termina. El juego solo comienza. Y mientras la sombra se tragaba todo a su paso, lo único que quedó fue el eco de esa voz y el zumbido incesante de la risa distorsionada, como un recordatorio de que lo que había comenzado en las colinas, en el corazón de ese mundo aparentemente inocente, nunca se detendría. Esto ha sido terror en estado puro. Si te ha gustado, suscríbete y deja tu like para seguir conociendo este tipo de historias escalofriantes. Nos apasionan las historias de terror y seguiremos narrando las partes más oscuras del alma diariamente.